Hola, este video tiene como propósito hacer una reflexión final de la secuencia titulada Los seres vivos y el cambio climático, adaptación del modelo Gavilán para la investigación del eje problemático, los seres vivos y el cambio climático. Debo aclarar que este video retomará el planteamiento inicial de esta secuencia para poder concluir con el uso del muro colaborativo, el cual empleamos para hacer nuestras sesiones de cierre de esta secuencia. Esta secuencia fue elaborada por la maestra Seide Silva Madrid y un servidor Carlos Basurto Torres en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 7. Es una secuencia aplicada a alumnos de quinto año de bachillerato de la materia de biología 4. Hay una serie de objetivos específicos que son planteados para la enseñanza de esta unidad dentro del programa. Están planteados resumidos en tres y bueno, son que los alumnos investiguen los conceptos básicos para comprender las causas y efectos del cambio climático, que analicen los aspectos claves de la problemática y que expliquen la importancia de un cambio de estilo de vida para desarrollar valores, respeto y responsabilidad hacia los seres vivos. Con base en estos objetivos específicos fue que nosotros construimos la problematización. El cambio climático, pues, es un problema muy complejo, multifactorial, que se puede abordar desde distintas disciplinas, lo cual ha generado una gran cantidad de información, muchas veces confusa, muchas veces contradictoria, y es aquí donde descubrimos la oportunidad de utilizar esta problemática para desarrollar en los alumnos habilidades de búsqueda, selección, discriminación y evaluación de la información, ¿no? Nos pareció que el modelo Gavilán ofrece una oportunidad para hacer este tipo de intervenciones y de esta manera que los alumnos cuenten con estrategias para poder hacer investigaciones más reflexivas, profundas y, y bueno, adelante. Nosotros trabajamos en sesiones de 50 minutos. En realidad la secuencia fue larga, fueron 11 sesiones hasta el uso del muro colaborativo y, y trabajamos con alumnos que por grupo eh, pues son 50, 60 alumnos en promedio. Trabajamos con dos grupos diferentes y bueno, para recordar un poco de lo que estuvimos haciendo, brevemente voy a platicar lo que trabajamos en las sesiones. En la primera sesión se definió el problema de información mediante el planteamiento de preguntas detonadoras de tipo causa-efecto. Estas preguntas se muestran en la pantalla. Fueron: ¿cuál es la relación entre los patrones de consumo y el cambio climático? ¿Por qué el cambio climático es un problema mundial? ¿Y por qué hay un cambio climático global? Estas preguntas se les presentaban a los alumnos a través de un formulario eh, de Google y con eso iniciamos nuestra primera sesión. En la sesión 2 se analizó de nueva cuenta la pregunta inicial, pero ahora tomando importancia de cuáles aspectos eran necesarios para resolverlos. Para esto utilizamos discusiones grupales eh, usando Nearpod y organizadores gráficos que fueron compartidos a través de Google Classroom. Eh, en la sesión 3 se construyó un plan de investigación para que los alumnos pudieran organizar los aspectos importantes a explorar durante la investigación. Era importante para nosotros que ellos pudieran identificar los conceptos fundamentales necesarios para resolver el problema, porque una de nuestras formas de evaluación es a través de los mapas conceptuales. Entonces, esta fue la primera aproximación a, a explorar los conceptos y por supuesto que nosotros apuntamos al cambio conceptual. Bueno, en la sesión 4 hubo la elaboración de preguntas secundarias que se trabajaron a través de nueva cuenta organizadores gráficos, unas tablas que fueron compartidas a través de Classroom y el trabajo colaborativo, una discusión llevada a través de Nearpod. Y bueno, en la sesión 5
hicimos una evaluación a través del uso de tarjetas DDS. La manera en que se realizaron fue de nueva cuenta mostrarles las preguntas para que ellos hicieran una breve argumentación respecto a estas preguntas, que aportaran elementos, y bueno, ellos ya en este punto de la secuencia ya habían tenido un primer acercamiento a la información que hay en redes. Cuando estuvimos haciendo estas exploraciones, utilizábamos Simbaloo, y de esta manera ellos ya en este punto podían aportar elementos que fueron importantes para hacer una evaluación intermedia. Ya posteriormente en la sesión 6 se identificaron y se seleccionaron ya fuentes de información ya pues de manera más reflexiva, por medio de bitácoras digitales y búsquedas ya dirigidas para resolver las preguntas que se habían establecido como preguntas secundarias. Una vez más se utilizó Simbaloo para esta actividad, y en la sesión 7 y 8 pues se hizo la evaluación de las fuentes de información. Eso se hizo a través de Classroom. Entonces, a través de unas tablas, los alumnos identificaron a través de preguntas la calidad de las fuentes de información, la confiabilidad, de qué manera las habían estado operando, y se hizo una reflexión grupal. Finalmente, ya en la sesión 9, a través de mapas conceptuales que elaboraron primero individual y luego en equipos, se hizo esta evaluación. Para esto utilizamos los mapas conceptuales elaborados en CMAP Tools. Hubo varios resultados en este punto de la secuencia. Mucho interés, sobre todo en las actividades que fueron colaborativas, en la elaboración de los mapas, en los trabajos con las tarjetas, y bueno, aquí hay unas ligas que se proporcionaron para mostrar evidencia del trabajo. Aquí hay algunos mapas de los que se elaboraron en este punto de la sesión 9, que, como ven, pues están pensadas en relación a las preguntas. Y aquí hay un resumen de las TICs que se emplearon. Bueno, aquí es importante en el punto 6 es el uso del muro colaborativo. Este muro colaborativo fue empleado como actividades de cierre y una evaluación final en las sesiones 10 y 11. En la sesión 10, después de tener este previo trabajo de elaboración de mapas de manera individual y en pequeños grupos, nos perfilamos a elaborar un mapa conceptual final, grupal, en el que todos pudieran discutir, pudieran reflexionar, negociar, proponer, ¿no? y bueno, discutir los conceptos vinculados al cambio climático. Una vez más, en sesión se reunieron en equipos de 5 personas, se les mostró una vez más las preguntas, y con base en eso hubo una discusión en pequeños grupos para poder contestarlas, aportar información misma que fue mostrada en el muro colaborativo en la sesión pública. Debo comentar que ellos pudieron hacer uso del muro de manera rápida. No tuvimos necesidad de tener una sesión previa para enseñar cómo operaba el muro. Eso lo hicimos sobre la marcha y resultó bastante eficiente, pues los alumnos rápidamente pudieron hacer uso de la tecnología. Y al final de esta sesión se obtuvo una serie de conceptos finales. Trabajamos con no más de 25 conceptos porque no queríamos hacer muy extensas las discusiones. Sin embargo, preferimos pocos conceptos, pero tratar de tener una mayor profundidad en las discusiones. Entonces cerramos la sesión con estos conceptos, y ya en la sesión 11 los alumnos volvieron a ingresar al muro colaborativo, y de nueva cuenta, reunidos en equipos de 5 personas, rápidamente escribieron los conceptos que habíamos trabajado en la sesión previa, y nos dedicamos a analizarlos, a discutirlos, a negociarlos. Hubo aportaciones de todos los equipos. Ellos tenían diferentes puntos de vista en algunas ocasiones respecto a cómo
ubicar los conceptos dentro de los mapas. Y bueno, fue una actividad dinámica, fue una actividad que pudo recuperar desde nuestro punto de vista los elementos que para ellos eran significativos en cuanto a esta problemática. Entonces eh, fue establecer los conceptos, colocarlos en el muro y posteriormente hacer el ejercicio de vincularlos, de relacionarlos, ¿no? En distintas ocasiones un concepto suscitaba la controversia respecto a su ubicación, pero eso nos permitió a los, bueno, como profesores poder hacer una evaluación en términos cualitativos de cuál había sido el nivel de profundidad, el nivel de comprensión que habían alcanzado. Nosotros proyectamos directamente los conceptos y fuimos haciendo estas conexiones con marcadores directamente en la superficie de proyección. Hubo varias modificaciones que fueron sucediendo a lo largo de la clase. Y bueno, como pues, resultados finales podríamos aportar que los alumnos tienen mucho interés de las actividades en las que ellos son los protagonistas, en donde ellos son los que aportan, proponen, discuten. En esta actividad de cierre, utilizando los muros, pudimos hacer esta evaluación de estos elementos, ¿no? De los elementos que implican el nivel de profundidad, el nivel de extensión con los que ellos habían podido eh, pues llegar a concluir de manera individual sus aproximaciones a estos conceptos. Y bueno, pues el muro en términos generales operó bien. Quizás faltaron algunas herramientas eh, para elaborar los mapas. Tuvimos que hacerlo un poco analógico. Pero bueno, una cosa que quisiéramos pues aportar en términos de cómo utilizar el muro y que quizás sería una modificación si llegamos a utilizar la secuencia de nuevo, pues es usarlo en diferentes momentos. Nos pareció una herramienta muy provechosa, una herramienta extraordinaria y que puede ser utilizada tanto como para hacer evaluaciones iniciales, intermedias, finales. eh, entonces esa sería una modificación que en un futuro podríamos proponer, utilizar el muro como una herramienta para hacer nuestra evaluación diagnóstica, una evaluación intermedia y final, y con esto pues ver el cambio conceptual a lo largo del tiempo. Pues bueno, muchas gracias.